A la orden, pues, y un gran saludo también a toda tu audiencia. Gracias. Don Gonzalo, seguimos una cronología. Y no es que, de verdad, cuando uno comienza a escarbar, a escudriñar, no es que Gonzalo Chávez tenía una bola para ver el futuro o para ver qué es lo que iba a ocurrir, pero definitivamente cuando hacemos ese ejercicio al que estoy haciendo alusión, literal, todo lo que nos ha contado ha ido ocurriendo, ha ido pasando. Qué momento, qué situación tan compleja, comenzando el mes patrio, en este 2024, en uno de los momentos más difíciles a todo nivel que nos toca vivir como país de Gonzalo. Sí, miro, definitivamente, pues, mucha gente, digamos, especialmente el gobierno decía, este es un Nostradamus que no acierta ninguna, ¿no es cierto? Y nos, de alguna manera nos criticaban, pero sin embargo, pues todas las previsiones económicas que se han hecho han sido correctas y ahí están los resultados y te permite decir la frase que probablemente más divorcios y más peleas provocan, ¿no? Que es, yo te he dicho que esto iba a pasar. Pero, y no es porque uno sea un sabio o porque tenga una bola de cristal. Lo que está pasando le ha pasado a Bolivia muchas veces. Hay que leer la historia de Bolivia y la historia de América Latina. Estas crisis de balanza de pagos, que después se vuelven crisis fiscales, que después presionan al tipo de cambio y desorganizan los mercados, aumentan los precios de la gasolina, hay escasez, ha ocurrido varias veces en la economía boliviana. Entonces, lo único que uno hace es mirar lo que ha pasado y decir, están haciendo lo mismo, el resultado va a ser idéntico. Nos pasó con la crisis de la plata, nos pasó con la crisis del estaño, pasó en América Latina, con el caso de, digamos, el café en Colombia, estas burbujas de consumo que se producen y que te hacen confundir lo que sería un hinchazón de consumo con desarrollo. De repente la economía tiene un boom en el sector exportador, suben los precios de alguna mercancía, estaño, plata, algún mineral, gas, petróleo, le entra mucho dinero a la economía, esa parte de esa economía comienza a recibir gran parte de esos recursos a la renta estatal, el Estado comienza a gastar ese dinero sin ton ni son, ¿no es cierto? Pero un día el gas se hace gas, bajan los precios de los minerales y te produce una crisis de balanza de pagos. Tus importaciones comienzan a ser mayores que tus exportaciones. Tus ingresos comienzan a ser mucho más altos que tus gastos. Y en ese momento, en vez de hacer el ajuste y decir, no puedo vivir teniendo menos ingresos y más gastos, tengo que hacer el ajuste, como lo haría cualquier familia sensata, sigues gastando y para eso te gastas todas las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia, te gastas el dinero que estaba en los bancos privados en dólares, lo pasas al Estado, al Banco Central y también te lo gastas, te endeudas externa e internamente, ¿no es cierto? Aumentas el déficit público de manera gigantesca y sigues pensando que estás en el 2014 cuando nuestras exportaciones llegaban a 13,000 millones de dólares, ¿no? Y no te has dado cuenta que eso ha caído, que antes exportabas 6,600 millones de dólares de gas a Brasil y Argentina y ahora eso ha bajado a 2,100. Entonces, Asbel, eso es lo que ha pasado y eso ya ha pasado otras veces y por lo tanto la economía se comienza a estrangular, no tienes plata para pagar salarios, no tienes plata para pagar gasolina, la importación, el diésel y de repente tienes más déficit público, te faltan dólares y de repente hay una presión sobre el tipo de cambio, se crean mercados paralelos de las divisas. Esta historia no es la primera vez que ocurre, es la crisis típica de lo que se llama técnicamente la enfermedad holandesa.
o lo que se llama también la maldición de los recursos naturales, cuando como que te sacas la lotería de los precios de las materias primas, crees que eso es desarrollo, tienes más plata, pero no inviertes bien, no desarrollas bien otros sectores, no prevés el futuro. Y lo que tú tienes ahora es simultáneamente una crisis en el sector externo, tus exportaciones son menores que tus importaciones, y hace varios meses, inclusive años, tienes un problema fiscal, gastas mucho más de lo que recaudas y tienes un desorden completo en el precio más importante de una economía abierta como es de Bolivia, el tipo de cambio. El tipo de cambio aparece en mercados paralelos donde llega a 11, a 12 y pues eso repercute en incremento de inflación importada y ese es el escenario. Y como además has acostumbrado a buena parte de la población a un dólar barato, tu modelo se ha basado en un dólar barato porque has importado en el 2000, en el 2006, Bolivia importaba 3.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares. Ahora importa 16.000 millones de dólares entre lo legal y lo ilegal. Entonces, has creado una burbuja de consumo con un dólar barato y subsidiado durante años. Y detrás de esos 15.000 millones de dólares hay pues 2.5 millones de personas que trabajan en comercio, en logística, en transporte, en todo el tejido productivo del comercio, buena parte informal, y de repente has hecho dependiente a gran parte de tu economía del dólar. Y ahora no hay dólar. Y por lo tanto, todos estos actores que han vivido del dólar barato y les has hecho creer que eso era desarrollo, ¿verdad? Todos esos actores te van a comenzar a cobrar. Te van a decir, no me interesa nada, quiero mi dólar barato, quiero mi gasolina subsidiada, quiero mi diésel subsidiado, porque le has creado una dependencia, ¿no es cierto? Ese es el típico modelo populista que revienta en un momento y que nosotros lo hemos predicho con varias otras económicas a mucho tiempo y que no es porque seamos unos genios, simplemente hemos leído la historia económica de América Latina y Bolivia. A partir de esas predicciones a las que estamos apuntando, que son inevitables, te repito, han ganado solidez a partir de este tiempo. ¿Qué nos marca el futuro? Y repito, no es que le esté preguntando como que sabemos todo lo que va a pasar, pero digo, a partir de la necesidad imperiosa también de reflejar este momento económico tan complejo, ¿cuánto y tanto tenemos que esperar? O si esto no cambia, tiramos para largo. No sé, la población, la gente tiene preguntas así de sencillas y quiere escuchar, no sé, o la verdad o quiere que le mientan algunos. La verdad, por favor, ¿eh? Mira, tu pregunta es excelente, porque si tú ves las reivindicaciones de los movimientos sociales, sindicatos, siempre son pedidos de cosas, queremos esto, queremos el otro, bajen los impuestos, dennos créditos, en fin, siempre son listas de ese tipo. A mí me ha sorprendido que los gremiales, hace unas semanas, comienzan, ¿no es cierto?, su pedido con lo que acabas de decir. Una cosa tan sencilla como decir, díganos la verdad, ¿no es cierto?, para comenzar. Entonces, ese es el paciente económico que va al médico y le dice, doctor, no me mienta, ¿no es cierto?, dígame qué tengo. Y el gobierno lo primero que tiene que hacer es decir, sí, usted tiene una crisis muy compleja que no se va a pasar de la noche a la mañana. No hay una bala de plata, no hay un 21060, no hay magia en lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Y también, de la misma manera que conocemos el diagnóstico de este tipo de crisis que estamos viviendo, también lo que hay que hacer es relativamente conocido.
¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer en primer lugar es saber que esto no es una crisis pasajera, es una crisis estructural. El modelo económico está agotado porque se ha matado a la gallina de los huevos de oro, que era YPFB, que te daba el excedente económico hacía mover esto. Ese excedente económico se ha achicado significativamente. Producías 60 millones de metros cúbicos día de gas en el 2014, ahora produces 30. Punto. Ese es un elemento central. Segundo, la solución, cuanto más tarde en hacerla, va a ser más difícil, ¿no es cierto? Y la solución pasa por un razonamiento muy sencillo que cualquier familia decente, sensata haría. Señores, los ingresos que tenían han bajado. Por lo tanto, como ya no tienes los ingresos para seguir sustentando gastos e inversiones que son muy elevadas, el primer paso es cortar déficit público. Es decir, bueno, miren, demasiadas empresas públicas ineficientes, debo cerrar algunas. Tengo serios problemas de gastos en un superestado que tiene más de 500,000 trabajadores, que muchos no hacen nada. Tengo que cortar una parte. Tengo un serio problema de subsidios. Antes, cuando era la Bolivia saudita, cuando llovía dólares del gas en Bolivia, podías pagar los subsidios. Ahora no lo puedes hacer y no puedes pagar con los subsidios. No es verdad que el subsidio llegue a los más pobres, como dice el gobierno. El subsidio ahora llega a los nuevos ricos que ha creado el modelo económico, que son, por ejemplo, los grandes cooperativistas mineros del oro que exportan 3,000 millones de dólares, pagan 2% de impuestos y reciben además un subsidio del diésel gigantesco de 300, 400 millones de dólares. ¿Dónde están los pobres? No son ellos, tampoco son los cocaleros, tampoco son los grandes gremiales, tampoco son los otros sectores que han crecido mucho. Entonces, tienes que hacer un desmontaje inteligente, coordinado de los subsidios para el tema, y hay que separar el tema del diésel del tema de la gasolina. Para el diésel, creo que ya el gobierno tuvo una excelente idea que no lo implementó, que era la subasta de diésel, porque los que consumen diésel son 7, 8 grandes productores, ¿no ve? Están ahí los cooperativistas mineros, los transportistas, los agroindustriales, los de la construcción para mover cemento y demás cosas. Entonces, con ellos puedes hacer y decir, bueno, sobre la base de 3,72 bolivianos el litro, ¿quién da más? Entonces los reúnes en una sala electrónica o presencial, uno dirá 4, otro dirá 5, y así asignas al que quiere pagar más. Entonces, de esa manera, el subsidio al diésel baja. Entonces ya tienes ese mecanismo. Y obviamente estos grupos tienen la posibilidad de pagar un subsidio menor y ya lo están haciendo en los hechos, porque ya el diésel es mucho más caro en el mercado porque no hay el diésel, ¿no ve? Liberar además la importación directa de diésel. Pasaban 2 meses para que un privado pueda traer su diésel. Ahora 15 días, es mucho. Liberen, déjenlo eso totalmente fluir, eso va a ayudar. Eso en el caso del diésel. Así desmontas el tema de los subsidios, digamos, al diésel poco a poco. En el caso de la gasolina, también tienes que hacer una ingeniería en base a tecnología, ¿no es cierto? En la actualidad, los surtidores, el Estado, sabe exactamente qué auto tienes, cuándo lo has comprado, cuánto consumes promedio por semana y cuánto pagas. Entonces tú te acercas al surtidor, todos hemos ido, hay un lector y aparece con vos y tu foto. Entonces tenemos que comenzar a diferenciar el precio de la gasolina. Que la gente pobre que usa transporte público siga con el subsidio. Que los autos de baja gama, y eso habría que establecer un corte, ¿no es cierto? Las Petitas, los Toyotitas de hace, digamos, más antiguos, dices, ok, esos van a pagar un subsidio, o no van a pagar, digamos, van a seguir teniendo subsidio, pero los autos de los nuevos ricos que han aparecido de 40,000, 50,000, 60,000 dólares, pues le estableces una cuota porque sabes cuánto produce y cuánto consume todos
los meses y le dice, los 100 primeros litros que usted va a consumir le va a costar 6, 7 bolivianos. ¿Quiere consumir más? Bueno, paga más. Y a la petita que quiera hacerse al vivo y decir, no, pues ahora a mí me dan subsidiado y voy a consumir y voy a ir todos los días a sacarme 50 litros y lo voy a revender en la esquina, la máquina le va a decir, un momentito, joven, usted durante años ha consumido 50 litros por semana y eso ahora quiere comprar diario. No, yo le sigo subsidiando los primeros 50 litros, no hay problema, pero si usted quiere otros 50 litros va a pagar 7 bolivianos. ¿No? Entonces, creas sistemas que vas desarmando poco a poco, protegiendo a la gente, digamos, y eso va a bajar los subsidios y el Estado va a tener más plata. Pero para que esa plata no vaya directamente a, digamos, a salarios públicos, creas un fondo. Ese fondo, ¿no es cierto?, que sale de los subsidios que estás ahorrando, lo metes a educación, lo metes a salud, ¿no es cierto? De tal manera que ese desmontaje de los subsidios no es para seguir manteniendo a los mancagastos, sino para apoyar el capital humano de este país. Por el lado de los ingresos, también tienes que trabajar, ¿no es cierto? Y tenemos que llegar a algún acuerdo de bajar los impuestos a la gente que hace 200 años paga impuestos, pero cobrar un poquito más de impuestos, tampoco se trata de cobrar gigantes impuestos, a los que nunca han pagado impuestos, a los nuevos ricos que generan 25,000 millones de dólares y que paguen pues 2, 3, no los va a acabar si pagan eso, con eso ya vas a poder reponer. Entonces, poco a poco, en el tema fiscal haces eso. En el tema monetario, tú tienes que contraer un poco la base monetaria porque eso está generando inflación. Y eso lo haces subiendo un poquito la tasa de interés, pero sobre todo cortando el financiamiento del Banco Central de Bolivia al Tesoro General del Estado. Eso se acaba. No va un centavo más que se financie al sector público. Y se saca una ley donde se establece techos para el largo plazo en el gasto público y en la inversión pública, para que eso no se dispare y eso sea negociado, sea pactado. Por otra parte, entonces, en la política monetaria eso. Y en el tipo de cambio, también tenemos que transitar a un tipo de cambio flexible, como era antes del 2010, que es determinado por la oferta y la demanda, pero controlado por el Banco Central de Bolivia, lo que se llama el tipo de cambio sucio. Oferta y demanda de dólares establecen un tipo de cambio y el Banco Central de Bolivia, para que el dólar no sea un día 20, otro día sea 10, otro día 40, otra vez baje a 5, para que no haya esas fluctuaciones locas, interviene para que las fluctuaciones estén en rangos razonables, ¿no es cierto? Ahora, todo lo que acabo de decirte, que es un paquete de ajuste, yo diría clásico, va a requerir de un crédito puente, porque nada de lo que te he dicho va a funcionar si no tienes un respaldo de unos 3,000 millones de dólares que te ayuden, digamos, a pasar este momento, de tal manera que señalices a la gente que tienes este colchón para que estas políticas económicas funcionen. Y tienes que también pavimentar el largo plazo y decir, bueno, ¿de dónde voy a sacar dólares para pagar las deudas y para mejorar las cosas? Tenemos que hacer un pacto por el turismo, por ejemplo, porque es el sector que en 2, 3 años como máximo te puede dar 3,000 millones de dólares, generar mucho empleo y muchos dólares, y te puede ayudar a hacer la transición para una economía basada en la economía creativa, ¿no es cierto?, basada en la economía naranja, con el turismo, la gastronomía, creas un nuevo clúster y también ojalá que ya para ese tiempo se recupere el sector gas, ¿no es cierto?, y apostemos más a la agroindustria. Entonces, pero esa transición va a tener que ocurrir y eso lo va a tener que hacer este gobierno o el gobierno que viene. No hay milagros en economía y no hay grandes novedades. Ahora, el centro tiene que ser proteger a los más vulnerables, proteger a la gente más pobre, pero protegiéndolo a través de la educación y la salud. Todos los recursos nuevos para invertir en capital humano, porque ese es tu sustento de largo plazo. De esa manera vas a transitar de una economía que durante 200 años ha vivido de los recursos naturales
que son no renovables al recurso renovable más poderoso del mundo en la actualidad, que son las personas, que es el capital humano, que es la educación, ¿no es cierto? Entonces, tienes que hacer esa transición. Entonces, todos los cortes que tienes que hacer son cortes cirujanos, no son cortes carniceros, con todo el respeto a los matarifes. Por lo tanto, tienes que cortar, pero cuidando las venitas de productividad, de educación, de salud y generalmente las que afectan a los más pobres, ¿no? Por ahí una de las propuestas, una de las medidas más complejas y más difíciles que marca usted en lo que nos narra, Gonzalo, va de la mano con cerrar diferentes espacios que definitivamente, está claro, no le sirven de nada al país. Y eso supone dejar a miles sin trabajo. El desempleo va a ser otro de los detalles, ¿no? Bien marcados en razón de qué es lo que se puede hacer, porque está bien, está claro que, repito, hay varios espacios que no deberían existir y está claro también que ellos lo saben. Pero el desempleo, ¿y qué hacemos ante una realidad que hoy también azota muchísimo a nuestro país? Mira, todo lo que hemos mencionado tiene un componente que también es básico. De la misma manera que necesitamos un capital de unos 3.000 millones de dólares para esta transición compleja, necesitamos la construcción de un capital político. Se necesita un pacto mínimo, ¿no es cierto? No estoy pidiendo que se pongan de acuerdo en absolutamente todos los políticos, pero tiene que haber un pacto mínimo de reconstruir la economía, ¿no es cierto? Y eso los políticos tienen que decir, a ver, vamos a ponernos ciertos parámetros en el cortísimo plazo, cortar 2% digamos, del porcentaje del PIB de gasto público, o hacer un pacto por que todos apoyemos la educación y que todos apoyemos el turismo, por ejemplo, ¿no? Entonces son pactos mínimos. Ahora, en toda política económica, toda, tiene perdedores y ganadores. No hay política absolutamente neutra. Entonces, ciertamente hay que hacer que el impacto social sea mínimo. Entonces, para el tema del desempleo también tenemos la solución. Hay que comenzar, por ejemplo, la reconstrucción de nuestras escuelas, hay que crear espacios de emprendimiento, innovación, hacer coworks en los barrios pobres, ¿no es cierto? De tal manera que ahí la gente tenga mejor educación, tenga mejor salud. Imagínate crear espacios de futuro en los barrios, ¿no es cierto? Donde tú tengas además de que mejoras la escuela, pero ahí tú tienes un lugar de salud, tienes un lugar donde va la gente de la tercera edad, tienes un lugar donde la gente se encuentra para hacer sus reuniones, tienes un lugar donde apoyas el tema de emprendimiento, tienes un lugar donde los niños van a hacer tecnología, innovación, y construyes un espacio. Ese espacio va a mover inversión pública que genera empresas pequeñas y por lo tanto vas a poder paliar, ¿no es cierto?, el tema del desempleo. Entonces, si tú dices que la educación es tu base, tienes que meter el poco dinero que vas a tener, que vas a conseguir de bajar los subsidios, lo metes en crear comunidades productivas y educativas en todos los barrios de Bolivia, donde la familia, donde la sociedad se encuentra para aprender, para cuidar de la gente de la tercera edad, para que haya educación. Entonces, si tú siembras eso, además del impacto sobre la educación, estás sembrando empleo también, ¿no es cierto? Porque ahí vas a construir esas cosas, vas a mover cemento, gente, empleo, empresas, pero también vas a apoyar al emprendimiento en comercio, puedes mejorar eso. Entonces, hay maneras de atenuar, ¿no es cierto?, esta transición, y esa tiene que ser tu objetivo, ¿no es cierto? Pero para eso requieres un pacto político mínimo, ¿no? Y además de imaginación, ¿eh? Así es. Es lo más importante a esta altura, porque sí, hemos seguido varios tránsitos con poca imaginación, y eso también nos ha cerrado las puertas de muchísimos espacios para poder en este tiempo por ahí mirar, aquí atinamos y vamos por este camino. No, de verdad nos hemos cerrado, hemos sido muy caóticos también en ese espacio. Gonzalo, le mando un saludo, ¿eh? Muchas gracias como siempre por su atención. No, muchísimas